Normalmente cuando hablamos de un diagnóstico médico en la atención primaria, pues existe esta expectativa de precisión anatómica, ¿no? Ujú, como si la medicina fuera ingeniería pura. Exacto. O sea, un paciente se fractura el cúbito, la radiografía muestra esa línea blanca irregular y el clínico simplemente señala la pantalla y dice que ahí está el problema estructural. Es un escenario limpio. Muy limpio. Y sobre todo es reconfortante porque encaja en una categoría perfectamente delimitada. Pero luego cruzamos la frontera hacia la oncología, específicamente al área de cabeza y cuello. Y ahí es donde todo se complica. Totalmente. De repente esa visión tan directa se desmorona por completo. Nos encontramos ante un panorama de diagnóstico clínico que resulta, pues, sumamente turbio y engañoso. Sí, es un escenario clínico donde la anatomía misma parece que juega en contra de la detección temprana. Por eso esta inversión profunda en las fuentes de hoy tiene un valor estratégico incalculable. Definitivamente. Vamos a analizar muy a fondo el material derivado de una presentación clínica súper exhaustiva del doctor Hugo Castro. Él es un especialista con maestría en genética biomédica y tiene doble especialidad en oncología médica y medicina interna. Y la misión central de este análisis no es simplemente hacer un recuento aburrido de las diapositivas o dar datos estadísticos al aire. Queremos que esta conversación funcione verdaderamente como una clase magistral. Claro, una clase dinámica. Ajá, diseñada específicamente para el médico de atención primaria, o sea, el médico de primer contacto. Nuestro objetivo hoy es desmitificar el carcinoma escamoso de cabeza y cuello. Que no es poca cosa. Para nada. Es una enfermedad que exige ver la anatomía del paciente no como un diagrama estático de un libro, sino como un territorio topográfico que es altamente complejo. Y mantener ese enfoque analítico es vital para la práctica diaria. Entender esta patología, desde su biología molecular hasta cómo se presenta clínicamente, es crucial por una razón indiscutible. Que el médico general es la verdadera primera línea de defensa. Exactamente. Es el profesional que examina al paciente meses antes de que la sintomatología se vuelva una catástrofe. Y para defender una posición clínica, pues el primer paso lógico es comprender la geografía del enemigo, digamos. Y la verdadera magnitud de la amenaza que representa. Fíjate que revisando los datos topográficos que expone la fuente, lo primero que salta a la vista es que agrupar esta patología bajo la etiqueta cáncer de cabeza y cuello es casi una simplificación excesiva. Sí, peca de simple. O sea, es una enfermedad brutalmente heterogénea. El material detalla que abarca tumores originados en la cavidad oral, la orofaringe, la hipofaringe, la laringe, la nasofaringe y hasta los senos paranasales. Son muchos territorios distintos. Demasiados. Pensándolo bien, agrupar todos estos territorios es como agrupar a distintos países simplemente porque comparten el mismo continente. Es una excelente analogía, sí. Porque, a ver, un tumor que se origina en las cuerdas vocales de la laringe no se va a comportar ni biológicamente ni clínicamente como una lesión que nace en la mucosa de la mejilla o en la base de la lengua, ¿cierto? Es que no lo hacen. Comparten ese continente anatómico, como dices, y también comparten una característica histológica fundamental. En el 80% de los casos documentados, estamos hablando del mismo tipo celular. El carcinoma escamoso. Exacto, originado en el epitelio que recubre estas mucosas. Pero, ahí terminan las similitudes. La sublocalización anatómica dicta por completo el comportamiento biológico del tumor. ¡Wow! Sí, define las rutas de drenaje linfático por las cuales las células malignas van a intentar escapar. Define el pronóstico de supervivencia y, de manera muy crítica, define si el tumor avisa de su presencia o si crece en silencio. O sea, la ubicación lo es todo para el diagnóstico. Totalmente. Un carcinoma en la glotis, en la laringe, altera la mecánica de las cuerdas vocales tempranamente. Produce disfonía y eso alerta al paciente rápido. Claro, la persona nota que su voz cambia. Ajá. Pero en cambio un tumor en la hipofaringe, que es un área mucho más profunda y distensible, pues puede crecer de manera insidiosa durante meses antes de causar siquiera una mínima molestia al tragar. Y ese contraste en la presentación clínica nos ayuda a entender por qué los números a nivel global son tan alarmantes. Porque no estamos hablando de una patología rara, para nada. No, en absoluto. Las cifras de la fuente indican que es la sexta neoplasia maligna más común en todo el mundo. Abarca el 6% de todos los casos de cáncer. Es muchísimo. Y es responsable de entre el 1 y el 2% de todas las muertes oncológicas.
Las proyecciones citadas para un solo año reportaban 742,000 casos nuevos Una barbaridad. y la abrumadora cifra de 407,000 muertes a nivel mundial. Y bueno, la carga de la enfermedad no se distribuye uniformemente en este mapa anatómico. Así es, hay zonas más golpeadas. La cavidad oral concentra el 44% de los casos, seguida por la laringe con un 31%. Y esas estadísticas tan crudas nos obligan a buscar la causalidad. Sabiendo que el epitelio escamoso de estas regiones es el punto de origen de una de las neoplasias más prevalentes del mundo, la pregunta clínica inmediata es inevitable. ¿Cuál es esa pregunta? Pues, ¿qué tipo de agresión celular crónica es necesaria para transformar una mucosa sana en la sexta causa mundial de cáncer? Y los datos apuntan a agresores muy claros, arraigados históricamente. El principal culpable, y esto difícilmente sorprenderá a la comunidad médica, es el tabaco. El viejo conocido. Sí, se le atribuye la responsabilidad directa en el 90% de los casos. 90%. Fumar aumenta el riesgo de desarrollar la enfermedad entre 4 y 5 veces cuando hablamos de la cavidad oral y la orofaringe. Pero en la laringe los números son aún peores. Exacto. El riesgo se dispara de manera exponencial, hasta 10 veces mayor en comparación con una persona que no fuma. Y, por supuesto, existe una dependencia de la dosis y el tiempo de consumo. Claro, a mayor exposición, mayor daño. Pero hay un detalle geográfico en el documento que me pareció fascinante: el consumo de tabaco masticado. En regiones como India y Sudán, esta práctica específica es responsable del 50 al 60% de todos los cánceres orales. Es que el mecanismo de daño celular allí es directo y continuo. La combustión del tabaco, o bueno, la masticación del mismo, libera miles de compuestos químicos y alquitranes que bañan directamente el tracto aerodigestivo superior. Literalmente un baño tóxico. Tal cual. Estos carcinógenos provocan un estrés genotóxico constante en las células escamosas. Pero, y esto es clave para la práctica clínica, este proceso casi nunca ocurre en un sistema aislado. Entran otros factores. Aquí entra en juego el alcohol. Y el alcohol no actúa simplemente sumando un riesgo adicional. Genera una sinergia letal con el tabaco. Y la magnitud de esa sinergia es uno de los datos más impactantes del reporte. La fuente especifica que un paciente que consume más de 2 cajetillas de cigarrillos diarias y bebe más de 4 tragos de alcohol al día, no solo duplica su riesgo. No, para nada. Lo multiplica por 35. 35 veces mayor riesgo de desarrollar un carcinoma de cabeza y cuello. ¿Cómo logran estas dos sustancias combinadas semejante amplificación del daño a nivel celular? Pues la respuesta está en las propiedades físico-químicas del alcohol. El etanol actúa como un poderoso solvente orgánico. Ok. Cuando las mucosas se exponen primero al humo del tabaco y luego al alcohol, este último disuelve la capa protectora de lípidos de la mucosa oral y faringia. O sea, le quita el escudo a la célula. Exactamente. Al alterar esta barrera, facilita que los agentes mutagénicos del tabaco penetran en capas celulares mucho más profundas, llegando directo al estrato basal, donde las células se están dividiendo activamente. ¡Wow! Eso es devastador. Y esta sinergia es particularmente destructiva en áreas donde los líquidos tienden a estancarse por gravedad, como los senos piriformes en la hipofaringe. Clínicamente, esta biología nos ha dado durante décadas un perfil de paciente sumamente predecible. Hombres en su sexta o séptima década, supongo. Así es, hombres mayores con un fenotipo muy marcado por el tabaquismo y el alcoholismo crónico. Pero, a ver, al revisar la epidemiología reciente de las fuentes, encuentro una contradicción masiva que, la verdad, me cuesta reconciliar. ¿A qué te refieres? A nivel mundial, las campañas de salud pública han logrado reducir el consumo global de tabaco durante las últimas décadas, ¿no? Sí, los índices de tabaquismo han bajado. Entonces, la lógica dictaría que la incidencia del cáncer de cabeza y cuello debería estar cayendo en picada. Sin embargo, los números de la fuente muestran que un subtipo específico, el carcinoma de orofaringe, va claramente en aumento. Es un fenómeno muy peculiar. Si el factor de riesgo número 1 está desapareciendo gradualmente, ¿por qué los consultorios están viendo cada vez más casos en esa zona anatómica específica? Porque esa discordancia estadística representa, sin exagerar, el mayor cambio de paradigma en la oncología de cabeza y cuello en el último siglo.
El vacío dejado por el tabaco en la orofaringe ha sido ocupado por un agente infeccioso. El virus del papiloma humano, el VPH. Exacto, y más específicamente la cepa de alto riesgo, el VPH tipo 16. Los datos actuales indican que más del 90% de los carcinomas de orofaringe que resultan positivos para el virus están impulsados por el subtipo 16. ¡Wow! A nivel clínico y biológico, el tumor inducido por tabaco y el tumor inducido por VPH son, en la práctica, dos enfermedades completamente diferentes que accidentalmente comparten el mismo código postal anatómico. ¿Y las diferencias en el perfil del paciente son radicales? Estoy sorprendida al leerlo. Ya no hablamos solo del hombre de 70 años con enfisema. El documento describe a una nueva demografía. Sí, pacientes mucho más jóvenes. Ajá, pacientes diagnosticados en sus 50 años con un estatus socioeconómico diferente y que a menudo no tienen historial de tabaquismo o tienen un consumo irrelevante. Otro punto que la fuente resalta sobre el mecanismo viral es el tiempo de latencia. Que es larguísimo. Larguísimo. A diferencia de un virus respiratorio agudo, el VPH requiere más de una década desde la infección oral inicial para lograr alterar la maquinaria celular lo suficiente como para formar un carcinoma invasivo. Y la divergencia más profunda ocurre a nivel molecular, fíjate, en la forma en que cada agente sabotea el ciclo celular. En los tumores clásicos asociados al tabaco, los carcinógenos causan una mutación directa y destructiva en el gen P53. Que conocemos como el principal guardián del genoma. El mismo es el encargado de ordenar la muerte de las células dañadas. En cambio, en los tumores originados por el VPH, este gen P53 permanece en su estado salvaje o normal. Entonces, ¿cómo actúa el virus? Lo que hace el virus es introducir sus propias oncoproteínas, las cuales se unen al P53 sano y lo degradan. Como respuesta secundaria a este caos viral, la célula intenta frenar su propia proliferación sobreexpresando masivamente una proteína reguladora llamada P16. Ah, y ese es un detalle clínico vital, porque explica por qué la inmunohistoquímica para P16 se utiliza como un marcador indirecto de la infección por VPH en las biopsias de hoy en día. Exactamente. Es la huella que deja el virus. Y aquí viene la parte contraintuitiva de este nuevo perfil viral. A pesar de que la incidencia va en aumento, la biología de estos tumores los hace exquisitamente sensibles a los tratamientos. Responden muchísimo mejor. Sí, la sobrevivencia a 5 años para los carcinomas de orofaringe asociados al VPH es notablemente superior. Se sitúa entre un 60% y un 80% frente al 65% global de los tumores impulsados por el tabaco. Así es, y sabiendo que estos dos perfiles epidemiológicos confluyen en las salas de espera hoy en día, el verdadero desafío para el médico de primer contacto es la detección clínica temprana. Que no es nada fácil. Es un reto mayúsculo, porque, a diferencia de otras áreas, el tracto aerodigestivo no tiene una prueba de tamizaje universal equivalente al Papa Nicolau para el cáncer cervicouterino o a la colonoscopía. Lo cual transfiere absolutamente todo el peso del diagnóstico temprano a la agudeza del examen físico y al interrogatorio en la consulta general. Es un trabajo artesanal casi. Sí. La fuente detalla que el clínico debe entrenar su ojo para identificar lesiones premalignas en la mucosa durante cualquier exploración de rutina. Se enfatiza mucho la búsqueda de leucoplasia. ¿Qué son estas placas blancas? Ajá, placas blancas firmemente adheridas que no se desprenden con el raspado y no pueden atribuirse a otra patología. Y también la eritroplasia, que se presenta como máculas o placas rojas de aspecto como aterciopelado. Pero si la lesión ya es maligna, la presentación clínica dependerá estrictamente de la geografía del tumor, como decíamos al principio. Y aquí es donde el interrogatorio anatómico se vuelve fundamental. En la cavidad oral, el tumor es visible y palpable. El paciente suele acudir por dolor local, sangrado, úlceras que no cicatrizan o dificultad masticatoria. Síntomas muy obvios. ¿Sí? En la laringe, como ya mencionamos, la disfonía persistente es la alarma principal, seguida de tos crónica o disnea obstructiva. Pero en áreas menos accesibles visualmente, como la orofaringe y la hipofaringe, los síntomas cardinales son la disfagia, que es la dificultad mecánica para tragar, y la odinofagia, el dolor agudo al deglutir. Y hay un síntoma específico en los tumores de la orofaringe, mencionado en la presentación, que me parece una verdadera trampa diagnóstica. La otalgia. El dolor de oído, sí. Dolor de oído. O sea,
pensando en el flujo de una consulta diaria, un paciente que llega quejándose de dolor punzante en el oído, pues probablemente será evaluado con un otoscopio. Si el tímpano está sano, el médico podría sospechar una otitis externa sutil o un problema mandibular. Es lo más común. Es como si el sistema nervioso activara una alarma de incendios en el techo de la cocina, cuando en realidad el fuego está ardiendo silenciosamente en el sótano del edificio. Qué buena forma de verlo. Y el problema de esa alarma mal ubicada es netamente anatómico. Hablamos del concepto fisiológico del dolor referido. ¡Claro! Los nervios craneales que inervan sensitivamente las estructuras de la faringe profunda, específicamente el nervio glosofaringio y ciertas ramas del nervio vago, comparten vías de convergencia en el tronco encefálico, con los nervios que recogen la sensibilidad del oído medio y externo. Tienen los cables cruzados, digamos. Exacto. Si el clínico de atención primaria desconoce esta trampa del cableado neurológico, el paciente podría pasar meses recibiendo gotas óticas o ciclos innecesarios de antibióticos por una supuesta infección resistente. Perdiendo una ventana de oportunidad quirúrgica que es irreversible. Ese es el verdadero peligro. Y ese retraso diagnóstico permite que la enfermedad siga su historia natural inexorable. Según el material que analizamos, el comportamiento biológico de estos carcinomas escamosos sigue una secuencia muy estructurada. Tienen un patrón de invasión predecible. Ajá. Comienza con una invasión local, donde las células malignas infiltran la mucosa profunda. La submucosa invaden el tejido muscular subyacente e incluso viajan a través de las vainas nerviosas. El siguiente paso, una vez que logran penetrar los vasos linfáticos, es la diseminación regional hacia los ganglios del cuello. Y esa diseminación linfática cervical es un evento pronóstico súper crítico. El cuello humano tiene una red de drenaje excepcionalmente compleja, dividida clínicamente en 7 niveles ganglionares distintos. 7 niveles, ¡wow! Sí, y el cirujano oncológico evalúa qué nivel está afectado para determinar de dónde viene el tumor primario. Y aquí hay un dato muy alarmante para la atención primaria. A ver. Cerca del 5% de los pacientes se presentan a la consulta inicial sin ningún síntoma obvio en la garganta o en la boca. Su único motivo de consulta es una masa cervical palpable, una linfadenopatía dura e indolora. El ganglio inflamado es el único aviso. Y finalmente, si la barrera linfática cede, la fuente indica que entre un 10% y un 12% de los casos presentarán diseminación hematológica, viajando por el torrente sanguíneo para establecer metástasis a distancia, con una predilección devastadora por los pulmones y el tejido óseo. Así es. Conociendo esta ruta de invasión, cuando el médico general detecta una sospecha sólida, ¿cuál es el estándar estricto para confirmar la identidad y la extensión del enemigo? Pues el protocolo exige 2 confirmaciones inmediatas. Primero, una endoscopía flexible para visualizar absolutamente toda la vía aerodigestiva y realizar una biopsia del tumor primario. Indispensable. Y si la lesión está en la orofaringe, los lineamientos actuales de la Organización Mundial de la Salud obligan a procesar esa biopsia para detectar el BPH, ya sea mediante inmunohistoquímica para la proteína P16 que explicamos antes, o amplificación de ADN viral mediante pruebas de PCR. Pero a ver, la biopsia solo nos dice el nombre y apellido celular del tumor. No nos dice qué tan profundas son sus raíces. Tienes toda la razón. Para definir la extensión anatómica real, dependemos totalmente de las modalidades de imagen. El material señala el uso rutinario de la tomografía computarizada o la resonancia magnética cervicofacial. Sin embargo, destaca muy claramente la superioridad clínica del estudio PET-CT, o la tomografía por emisión de positrones, especialmente cuando el paciente se encuentra en estadios locorregionales avanzados, como estadio 3 o 4. Es un estudio fascinante. Lo es. Un PET no solo nos muestra la anatomía alterada en escala de grises, sino que inyecta un radiotrazador de glucosa para mapear el metabolismo voraz de las células malignas. Las ves brillando en el monitor. Y es superior para identificar ganglios linfáticos ocultos, descartar enfermedad metastásica a distancia y detectar segundos tumores primarios que hayan surgido como resultado de la exposición crónica al tabaco. Aunque claro, el PET-CT es una herramienta metabólica formidable, el documento advierte sobre sus limitaciones técnicas, ¿no? Sí, tiene sus puntos ciegos. No tiene una resolución espacial micrométrica.
Puede generar falsos negativos si un ganglio metastásico ha sufrido necrosis masiva en su interior, porque eso impide la captación del radiotrazador. Ya veo. O puede fallar en detectar la invasión incipiente y microscópica en el hueso de la mandíbula o en la base del cráneo, algo que una buena resonancia magnética sí vería claramente. Por eso, el juicio clínico del médico nunca puede ser sustituido por un solo estudio de imagen. Ok, pongamos todo esto en una línea de tiempo clínica. El médico de primer contacto hace un trabajo excepcional. Descifra el dolor referido, palpa el ganglio, sospecha de la lesión premaligna y deriva al paciente oportunamente. Se realiza la endoscopía, la biopsia confirma un carcinoma escamoso y las imágenes muestran la extensión. El escenario ideal de diagnóstico. Así que, ¿qué realidad clínica enfrenta este paciente al cruzar las puertas del centro oncológico especializado? Pues se enfrenta al nivel más alto de complejidad terapéutica que existe en oncología sólida. El manejo de un solo caso, en estadio avanzado, no lo decide un médico aislado en un consultorio. Entonces, ¿quién lo decide? Lo decide un comité de tumores, un equipo multidisciplinario verdaderamente masivo. Y el documento hace mucho énfasis en la composición de este equipo. Estamos hablando del cirujano oncólogo de cabeza y cuello, el cirujano maxilofacial reconstructivo, el otorrinolaringólogo, el oncólogo médico, el radiooncólogo, especialistas en nutrición clínica, odontólogos, psicólogos y rehabilitadores especializados en deglución y fonación. Es un ejército. Literalmente un batallón logístico abrumador. Al revisar esta lista, la pregunta lógica desde la perspectiva médica general sería, bueno, ¿por qué se requiere tanta gente? ¿No bastaría con un cirujano experimentado que logre la resección con márgenes negativos y un oncólogo que administre la quimio? Es una buena pregunta, pero esa visión puramente mecanicista omite el principio fundamental del tratamiento en esta región anatómica, el delicado equilibrio entre lograr la curación oncológica y evitar lo que llamamos secuelas funcionales inaceptables. Secuelas funcionales inaceptables. Sí. Lograr márgenes quirúrgicos limpios es biológicamente un éxito, claro. Pero si para lograrlo el cirujano debe resecar agresivamente 3/4 partes de la lengua oral, la mandíbula inferior o la totalidad de la laringe, pues se destruye la biomecánica de las funciones humanas más primitivas y sociales. Claro, la preservación del órgano no es solo una consideración estética, es una cuestión de viabilidad funcional. O sea, el éxito no se mide solo en erradicar células malignas, sino en asegurar que el paciente pueda mantener una vía aérea permeable. Así es. Que pueda articular palabras inteligentes y mantener la competencia deglutoria para tragar su propia saliva y alimentarse sin sufrir broncoaspiraciones constantes. Totalmente. Y es ahí donde interviene el resto del batallón. Porque la radiación que destruye el tumor también causa un daño colateral severo. Me imagino. Por ejemplo, los odontólogos deben intervenir antes del tratamiento para extraer piezas dentales en mal estado, porque la radioterapia destruye la vascularización de la mandíbula, predisponiendo al paciente a una osteoradionecrosis que es incurable si se presenta una infección dental posterior. ¡Wow! Hay que adelantarse a eso. Siempre. Los especialistas en nutrición clínica frecuentemente deben colocar sondas de gastrostomía preventivas porque la toxicidad del tratamiento hará imposible la ingesta oral temporalmente. Y los rehabilitadores son indispensables para combatir la fibrosis de los músculos constrictores de la faringe, ¿verdad? Exacto. Intentando que el paciente recupere la capacidad muscular para deglutir. Comprendiendo el costo funcional y biológico de la preservación del órgano, pasemos al diseño de la terapia para la enfermedad localmente avanzada, clasificada entre el estadio 3 y el 4B. El dogma oncológico dictaminado por la fuente es que estos pacientes requieren como mínimo la combinación de 2 modalidades de tratamiento. Es el abordaje estándar. El estándar histórico de oro, destinado a curar la enfermedad evitando estas resecciones quirúrgicas mutilantes, es la quimioterapia administrada de forma concomitante con la radioterapia. Y el agente principal, la columna vertebral farmacológica de esta estrategia, es el cisplatino. Así es. La evidencia se sustenta en ensayos clínicos masivos impulsados por grupos cooperativos internacionales de oncología y radioterapia, como el EORTC europeo y el RTOG americano. Ensayos enormes.
Sí, y estos estudios demostraron irrefutablemente que combinar la radiación con dosis altas de cisplatino, específicamente 100 miligramos por metro cuadrado administrados cada 21 días, mejora la supervivencia global de manera significativa. Comparado con administrar solo la radioterapia. Farmacológico del cisplatino justifica su eficacia. Introduce un átomo de platino pesado que crea enlaces cruzados irreversibles en las cadenas de ADN de la célula tumoral. Esto impide su replicación y fuerza la apoptosis celular, mientras la radiación las ataca desde afuera. Pero ese nivel de eficacia farmacológica tiene un costo sistémico muy severo. El cisplatino requiere una metabolización y eliminación renal súper exigente, y además tiene una afinidad destructiva por las células ciliadas del oído interno. Es muy tóxico, sí. Esto somete al paciente a una nefrotoxicidad peligrosa y a la pérdida de audición neurosensorial permanente, sumado a una emesis profunda. Buscando mitigar esta carga, el documento resalta un cambio reciente muy interesante. El estudio de la ASCO. Ajá. Un estudio presentado en la Sociedad Americana ASCO en 2020 validó que fraccionar ese cisplatino en dosis semanales más bajas, de 40 miligramos por metro cuadrado, proporcionó una eficacia no inferior al esquema de cada 3 semanas, ofreciendo un perfil de toxicidad y tolerancia mucho más manejable para los riñones y los oídos del paciente. Y en escenarios donde la función renal del paciente ya está comprometida de base, lo que contraindica el uso del platino en cualquier dosis, la alternativa validada es cambiar el enfoque farmacológico. ¿Qué se usa entonces? Se sustituye la quimioterapia tradicional por una terapia dirigida. El cetuximab es un anticuerpo monoclonal que bloquea específicamente los receptores de crecimiento en la superficie celular y se combina con el ciclo completo de radioterapia. Bueno, para consolidar toda esta inmersión profunda desde la biología celular, el cambio epidemiológico y la complejidad del manejo en el centro oncológico, ¿cuáles son las reglas clínicas definitivas? Las grandes conclusiones. Sí. El doctor Castro destila la estrategia de tratamiento en lineamientos muy claros que todo médico debe conocer. En base a los datos, la regla 1 sería: si el paciente presenta un tumor localizado en la cavidad oral, como en el borde lateral de la lengua o la encía, y es resecable, la primera jugada siempre debe ser quirúrgica. Operar primero. Extraer la lesión primariamente. Una vez analizada la patología, si hay ganglios positivos o factores de alto riesgo, entonces se procede a dar radioterapia y quimioterapia adyuvante, usualmente con cisplatino, para erradicar cualquier enfermedad microscópica residual. Esa es la primera máxima clínica indiscutible. La segunda aborda un escenario un poco más complejo. Tumores masivos en la cavidad oral que el cirujano considera que, en su tamaño actual, requerirían una resección tan devastadora que sería incompatible con la función normal. ¿Ahí qué se hace? Pues en centros de alta experiencia se puede recurrir a una quimioterapia de inducción. Este es un esquema intensivo conocido como TPF, que utiliza un taxano, un derivado de platino y fluorouracilo. Esta tripla quimioterapia se administra antes de cualquier intervención local. ¿Para encoger el tumor? Exacto. Con la esperanza de atacar la maquinaria tumoral desde múltiples vías, logrando una reducción dramática del volumen tumoral para que la cirugía posterior sea técnicamente viable y menos mutilante. Pero hay una tercera regla de oro en el documento, y es una advertencia clínica crucial. En los pacientes donde el tumor se considera anatómicamente irresecable desde el primer momento. Por invasión a estructuras vitales. Sí, porque infiltra profundamente la base del cráneo, envuelve circunferencialmente la arteria carótida interna o invade los músculos prevertebrales del cuello. En esos casos, la cirugía está fuera de la mesa. En este grupo específico, administrar esa agresiva quimioterapia de inducción inicial no aporta ningún beneficio estadístico en la supervivencia a largo plazo. Al contrario, someter a un paciente irresecable a un esquema TPF de inducción solo eleva drásticamente la toxicidad sistémica, agota al paciente, eleva los costos hospitalarios y retrasa el tratamiento curativo definitivo. Entonces, ¿cuál es el abordaje directo? Estándar de oro. Un ciclo completo y simultáneo de radioterapia fraccionada y quimioterapia concomitante con cisplatino. Estos 3 lineamientos trazan un mapa mental súper claro que conecta el momento del diagnóstico primario con las decisiones del Alto Comité Oncológico. Todo inicia, pues, con la agudeza diagnóstica de no ignorar esa úlcera oral prolongada o ese dolor de oído atípico en un paciente que jamás ha fumado. Todo empieza en el consultorio de primer contacto.
Pero, al observar toda la evidencia, desde la caída del tabaco hasta la emergencia del virus, surgió un panorama futuro que me parece inquietante. Tomando en cuenta las altas tasas de supervivencia del VPH, ¿qué nos esperan las próximas décadas? Esa es la interrogante clínica definitiva que debe plantearse la medicina moderna a nivel global en este momento. Como analizamos hoy, el auge del VPH tipo 16 está generando una demografía completamente nueva. Claro. Son miles de pacientes en sus 50 años que son tratados agresivamente y logran la remisión completa del carcinoma de orofaringe. Clínicamente, les restan 30 o 40 años de expectativa de vida. Es toda una vida por delante. Sí, y la pregunta provocativa es si los sistemas de atención primaria están verdaderamente preparados para la ola inminente de toxicidades crónicas tardías. Porque las secuelas de la radioterapia no desaparecen. Exacto. Estos sobrevivientes tendrán cuellos severamente irradiados, lo que se traduce en una fibrosis muscular progresiva que deteriora la deglución con el paso de los años, glándulas salivales atrofiadas que provocan fallos dentales constantes y, lo más alarmante, ¿Qué es lo más alarmante? una incidencia acelerada de enfermedad cardiovascular prematura, ya que la alta dosis de radiación recibida acelera agresivamente la aterosclerosis en las arterias carótidas. ¡Wow! El paradigma clínico se está transformando frente a nuestros ojos. Superar la línea de meta oncológica ya no significa el alta definitiva del paciente, digamos, significa la transición hacia un complejo estado de supervivencia crónica. ¿Tal cual? Y la responsabilidad de monitorear esa intrincada red de complicaciones funcionales, vasculares y musculares recaerá indudablemente en el médico de primer contacto, cerrando el ciclo en el mismo punto exacto donde comenzó la sospecha diagnóstica. Es un reto tremendo, pero necesario de asumir. Entender a profundidad esta patología, su biología cambiante y los estragos de su curación es la única forma de proporcionar un seguimiento verdaderamente integral. Les agradecemos profundamente el interés y la vocación de seguir expandiendo este conocimiento crítico para la práctica médica diaria. Ha sido un análisis sumamente valioso. Hasta la próxima inmersión profunda.